Hoy casi uno de cada 3 japoneses tiene más de 65 años. Lo que antes era sabiduría, hoy es silencio. Pero desde el otro lado del mundo, una empresa colombiana escuchó ese silencio y decidió actuar. En Colombia somos una cultura joven, espontánea, pero que tanto entendemos del valor del tiempo, del legado, de la experiencia. Ahí fue donde el contraste cultural se volvió una oportunidad. Mientras allá se reverencia la antigüedad, aquí la juventud lidera con espontaneidad. Dimensiones como la distancia al poder y la orientación a largo plazo, un Hostel, marcaron la ruta de lo que estábamos por tejer. Tejidos Alpaca lo entendió y con hilo, intención y respeto tejió un puente de Medellín a Tokio. Esto es Hilos de Memoria, una crónica animada sobre la inclusión, la dignidad y el futuro que se borda más. ¿Qué pasaría si en lugar de jubilarlos, los integramos como guías de la innovación? Esta es la historia de una empresa que se atrevió a escuchar y a aprender. Nuestra propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 8 por el trabajo decente, el ODS 10 por reducción de desigualdades generacionales y el ODS 12 por una producción más ética y sostenible. Somos 6 voces, 6 caminos que se cruzan en una sola historia. En esta crónica les hablamos María Camila, Nicolás, Julián, Vanessa, Mateo y Alejandra. No como personajes, sino como testigos, como narradores de lo que vimos, sentimos y construimos. Porque cuando un hilo se rompe, no se desecha, se reanuda, con cuidado, con propósito, con escucha. Y eso fue lo que hicimos. En Japón, cruzar los 65 es sinónimo de retiro. Para algunos, también de silencio. Las manos que una vez tejieron nación, hoy tiemblan por falta de propósito. En Medellín, un equipo joven se hizo una pregunta incómoda. ¿Y si cambiamos el enfoque de negocio por un enfoque humano? Las cifras no bastaban. Queríamos ver, escuchar y sentir. Descubrimos que el envejecimiento no era un problema, sino una oportunidad. Pero para entenderlo teníamos que empatizar. En Japón, según Hall, el silencio dice más que 1000 palabras. En Colombia, la palabra crea conexión. Esa diferencia fue clave. Aprendimos a escuchar lo que no se dice. Visitamos centros, hablamos poco, observamos mucho y entonces ocurrió esto. Hace años, nadie me pregunta qué sé hacer. Esa frase nos sacudió, la colgamos en la oficina, se volvió el norte del proyecto. Empezamos a escuchar, a escribir, a llorar, porque sus historias eran también las nuestras, solo que adelantadas en el tiempo. Entendimos que el conocimiento no muere, solo se aísla cuando no se le reconoce. Como dijimos, el kimono sigue bordado con hilos antiguos, pero las manos que sabían hacerlo fueron apartadas del telar. Japón no es solo otro mercado, es otro mundo. Había que redefinir todo, cómo hablamos, cómo proponemos, cómo escuchamos. Descubrimos que el silencio en Japón comunica más que las palabras. Una reverencia puede ser más poderosa que una presentación, en palabras de Hall. Era un contexto alto, lleno de gestos, pausas, códigos invisibles. Definimos el problema no como una falta de empleo, sino como una desconexión generacional. Y allí, entre las tradiciones japonesas y la calidez colombiana, encontramos el reto: integrar sin imponer. Visitamos centros culturales, ONG, adultos mayores y confirmamos que el respeto no es un discurso, es una práctica diaria, una que se demuestra, no se proclama. Hablamos con gerentes, diseñadores, trabajadores sociales y todos coincidían. Hay talento olvidado, sabiduría arrinconada, pero sobre todo, una necesidad profunda de pertenecer.
la definición de reto fue clara: crear un modelo de inclusión real que fuera más allá del marketing, un modelo que escuchara, adaptara procesos y sobre todo le diera voz al silencio. Diseñar un propósito era el siguiente paso, pero para hacerlo teníamos que dejar de pensar desde la lógica y empezar a sentir desde el corazón. El prototipo no fue un producto, fue un espacio, una experiencia. Alpaca Kai nació como una tienda sensorial, pero terminó siendo un laboratorio emocional, donde se tejieron emociones, historias y memorias compartidas. Imaginemos estaciones interactivas donde el visitante no solo compra, escucha, aprende, honra. Y al frente de cada estación, adultos mayores japoneses, no como empleados, sino como guías culturales vivos, enseñando desde su experiencia. Cada rincón tenía un ritmo, una historia, un legado, desde el primer hilo hasta el último nudo. Todo hablaba de respeto. Creamos un recorrido donde cada paso activaba un sentido: el aroma a tela natural, las texturas suaves del tejido hecho a mano, el sonido pausado de un telar ancestral, las voces de quienes compartían técnicas que alguna vez fueron olvidadas. Y lo visual complementaba el mensaje: un diseño minimalista japonés, con líneas limpias y sobrias, fusionado con texturas naturales de Colombia. Era una danza entre culturas que no competían, sino que se escuchaban, se honraban, se complementaban. El visitante no solo recorría una tienda, caminaba entre generaciones, se detenía frente a prendas que contaban historias, sentía que se estaba entrando a un templo textil donde la experiencia era la maestra. Algunos se quedaban varios minutos en silencio, otros preguntaban con asombro, hubo quienes lloraron. Cada reacción era una confirmación de que estamos haciendo algo correcto, porque más allá del diseño, este era un acto de justicia generacional. Cuando la cultura se transforma en experiencia viva, no hace falta convencer, basta con mostrar. El piloto fue un éxito, pero lo que más nos impactó no fueron los números, fueron las lágrimas, las sonrisas, la gratitud, ese brillo en los ojos de quienes por un instante sintieron que volvían a pertenecer. Los adultos mayores reportaron sentirse útiles, creativos, respetados, volvieron a ser escuchados. Los visitantes salieron con prendas, sí, pero también con historias, aprendizaje, conexiones que no se compran ni se venden. No era solo una tienda, era una metáfora viva, un escenario donde el olvidado volvía a latir, una prueba de que el mundo sí puede tejerse diferente cuando se escuchan las voces que han sido silenciadas por el tiempo. Hoy, el modelo se replica en otros distritos de Tokio, incluso empresas locales lo han adaptado, porque el respeto también puede escalar, porque cuando una idea nace del alma se vuelve contagiosa. La verdadera evaluación no vino de encuestas, vino de las miradas, de los abrazos, de los silencios largos que decían más que 1000 palabras, de la sensación de haber recuperado algo perdido, la conexión entre generaciones, entre culturas, entre sentidos. Medimos resultados, claro, hubo indicadores, KPIs, pero también hubo algo más, transformación, porque en este caso los datos más valiosos no caben en una gráfica. Son humanos, son emocionales, son tejidos invisibles que ahora conectan vidas. Los hilos que unen generaciones no deben romperse. Solo basta escucharlos otra vez, tocarlos con respeto y darles un nuevo patrón. Porque cada hilo lleva una historia, un nombre, una memoria. Esta no fue una campaña, fue una causa, una visión, una crónica viva de lo que ocurre cuando dejamos que el alma entre en el diseño. Así, entre el silencio japonés y el corazón latino, tejimos lo que parecía imposible, una historia compartida, una solución tejida con paciencia, con dignidad, con humanidad. Somos 6 voces que tejimos una idea, ahora tejemos futuro. Y cada palabra dicha aquí, cada pausa, cada nota,
es una puntada más en la memoria del mañana. Si este podcast deja algo, que sea eso, que nunca es tarde para volver a hilar sentido, para hacer de la inclusión un acto bello, necesario y real.